nosotros sabemos que somos polvo. Pero ¿qué tipo de polvo? ¿Cómo este polvo se ha vuelto alma viviente? ¿Y por qué tenemos tanta historia en nuestra vida, las emociones, la conciencia, los sentimientos? ¿Por qué tantos procesos en la vida del ser humano? Mi propósito hoy, no tengo una respuesta definitiva porque es un tema que se encuentra más allá de mi pobre inteligencia. Es un tema muy fuerte, pero el título de nuestra conversación hoy es El soplo y el polvo. Rápidamente les voy a decir que el soplo se trata del Espíritu de Dios. Cómo el soplo de Dios entra en el polvo para hacer de nosotros lo que somos hoy. Es esta historia que vamos a intentar, que vamos a explorar. Y antes de continuar, vamos a orar. Padre nuestro, necesitamos tu Espíritu, porque este tema es un tema que va más allá de nuestros alcances. Por eso te necesitamos que Cristo él mismo venga a enseñarnos lo que debemos comprender hoy. En tu nombre te lo pedimos. Amén. 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 Como lo vemos aquí, el soplo y el polvo, en Génesis, leemos que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Pero el hombre se ha alejado del propósito de Dios. Y alejándose del propósito de Dios, porque Dios, el crearnos, tenía una idea muy clara en su mente. Tomó el polvo, le formó en su soplo dentro de la nariz y nos hemos vuelto un alma viviente. Pero con el pecado ha cambiado el propósito. Y por eso, después del pecado, leemos en Génesis 3, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La meta no era esa. La meta era que eso lo leemos en el 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Hemos nacido para volvernos un espíritu vivificante. Esa es la finalidad de la creación. Es lo que podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Hemos nacido de alma viviente, teníamos que desarrollarnos para volvernos un espíritu vivificante. Y hay un ejemplo que veremos. Cristo ha nacido polvo, porque ha nacido de un ser humano normal, pero a su resurrección se ha vuelto un espíritu, ha experimentado la transfiguración, es decir, él ha tenido en aquel momento el poder de conservar su vida, mantener su vida, pero con su propia voluntad ha entregado su vida para librarnos del pecado. Entonces él recibió nuestra muerte
y a su resurrección nos ha dado la libertad para nacer de nuevo, para como tener el beneficio de la resurrección también. Y Él ascendió al cielo, pero llevando consigo mismo su cuerpo entero. Es decir, su cuerpo no se ha quedado en el polvo porque se ha vuelto un espíritu vivificante. Rápidamente lo que hago aquí es darle una visión clara del tema que vamos a desarrollar durante toda la semana. Que el hombre tiene una importancia muy grande para Dios. Y cada uno de nosotros aquí tenemos más importancia que nosotros nos damos. Porque no nos damos cuenta que Dios no quiere que tengamos problema, enfermedad y todo eso. Hay un hecho muy, muy grande. Que Dios, Él mismo, sopló. Es su soplo. Es su esencia. La quietencia de Dios está en nosotros. Amén. Con la quietencia de Dios es algo que nos pone en el universo en un lugar increíble. Porque hay una concentración de Dios, de la intensidad, del poder, del amor, de la fuerza de Dios en cada uno de nosotros. Eso es una idea cuando uno se pone a pensar. Tiene que desarrollar, como se dice, ponerse humilde. Aquí empezar a decirte que es algo más allá de lo que verdaderamente podemos imaginar. Y muchas veces nos entristecemos porque no entendemos, no llegamos, olvidamos, lo puedo decir así. Y en el hecho de olvidar hay lo que llamó un desfallo, se dice, de la conciencia. De la conciencia. La conciencia que tenemos de nosotros determina nuestro comportamiento. Si yo pienso que soy haitiano, voy a comportarme como un haitiano. Es decir, que la manera de que los pueblos generalmente ven a los haitianos, según su nivel de conocimiento de la historia del pueblo haitiano. Si soy jamaicano, me voy a comportar como un jamaicano, según la manera, la percepción exterior de los jamaicanos. Todo eso tiene que ver con la conciencia. ¿Qué tipo de conciencia cada uno de nosotros ahora mismo tenemos de nosotros? ¿Somos puertorriqueños? ¿Somos hispánicos? ¿O somos simplemente seres humanos que Dios ha creado para hacer su templo? La conciencia es la clave que define al hombre. Tu conciencia hace de ti esta mañana lo que eres. Pero tú tienes con el soplo de Dios el poder de alcanzar al infinito. Amén. No tenemos límites. Pero no lo pensamos así. Voy más allá esta mañana. Lo que intento es desarrollar una reflexión como seres cristianos, como seres humanos. Desarrollar una reflexión para, como se dice, cesar de hundirnos en nuestra cultura. Cuando un hombre o una mujer acepta la fe cristiana, este hombre va a superar su cultura. Amén. No se puede identificar más a su cultura. Se vuelve un hombre, se vuelve el templo de Dios. Amén. Es decir, ubicado en un universo que mira a este hombre. Lo que no sabemos
es que el universo está en contacto. Todos los seres creados están en contacto y esperaban, nos están esperando. Porque tenemos cada uno de nosotros una historia increíble que vamos a contar con respecto a nuestra experiencia con Dios. Ellos no tienen esta experiencia, porque nosotros estamos en lo que estamos en una dimensión, espacio y tiempo. Ellos no tienen eso. No tienen eso porque viven en la eternidad. En la eternidad no existe tiempo. Somos seres privilegiados. Y cuando Dios nos hizo con este polvo, eso me ha dicho que voy a pensar qué tipo de polvo es. Porque Dios eligió este polvo para hacerme, para crear. Podemos tomar Génesis capítulo 18, versículo 27. Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Es decir, es una condición muy de humildad, humilde. Es decir, que este polvo que soy, sin la conciencia de la presencia de Dios, soy polvo. Pero este polvo no significa que no tiene valor. No es una materia sin valor, desgraciada o rechazada o inerta. No es el caso, porque este polvo tiene una constitución, tiene una estructura, tiene moléculas, tiene diferentes composiciones, constituyentes químicos. Hay varios elementos en este polvo. Pero cuando uno se arrepiente, cuando uno intenta arrepentirse, se asimila, se refiere al polvo como el nivel más bajo. Por eso ahí dice, por tanto me aborrezco, dice Job, y me arrepiento en polvo ceniza. Es decir, que ya no me tomo para alguien muy importante. A Dios le gusta a Dios este tipo de comportamiento, bajarse. Porque muchas veces en el mundo vemos que la gente lucha entre ellos para la primera silla. La plaza de honor tiene envidia y desgraciadamente eso ocurre también en la iglesia, porque me acuerdo de un sermón que el pastor Rubén ha presentado aquí y él hablaba de que en la iglesia hay cristianos, pero cristianos carnales. Los cristianos carnales son los que tienen que desarrollarse. Al principio somos lo que somos, con la personalidad que tenemos, con los errores, las debilidades, la falta de comprensión que tenemos, pero con el tiempo nos educamos, nos desarrollamos y llegamos a un punto de desarrollo espiritual. Por eso he dicho al principio que la meta final del ser humano, de ser al principio un alma viviente, este hombre va a volverse un espíritu vivificante. Muchas veces me hago la pregunta, ¿por qué hay tanta gente que muere? ¿Por qué hay crimen? Hay destrucción. Y eso también ocurre a los hijos de Dios. Pero mi preocupación, he llegado a un momento que mucha gente se muere porque no tienen una conciencia desarrollada suficiente de la presencia de Dios. Es una opinión personal, porque he tomado, como se dice,
una posición con Dios. He dicho, trabajaba en París y a mi llegada aquí me he dado cuenta que todo el mundo paga lo que se llama el seguro de salud, el seguro médico. He dicho a Dios que como yo sé perfectamente que la medicina que me van a administrar es una medicina tóxica y yo no quiero tomar este tipo de medicina y no voy tampoco a pagar el seguro médico. Voy a entrar en un contrato especial con mi Dios. Hace 16 años que vivo aquí. Nunca he pagado mi seguro médico. He dicho que me voy a tomar como premio el Salmo 103, versículos 4 y 5. Porque él, en este Salmo, me dice que Dios me cura de todas mis enfermedades. Tengo fe que Dios me va a curar. Y segundo, Dios me dice que siempre me va a rejuvenecer. Tengo confianza en esta promesa, porque mi Dios no es una abstracción. Si lo tomo en serio, Él también me va a tomar en serio. Y no tengo miedo de tener un accidente en la calle, porque eso no va a suceder. Porque la fe que tengo, mi conciencia, hace la diferencia. Es la conciencia. Por eso somos soplo, somos polvo al mismo tiempo. Eso es el milagro, eso es el misterio de Dios. Lo que importa para nosotros como cristianos es tomar a Dios en serio. Por eso, cuando un cristiano me dice, estoy pobre, tengo problemas, pero te pregunto, ¿dónde está tu Dios? El Dios que tú sirves es el maestro, el dueño de todo el universo, y Él no tiene ningún deseo para verte pobre, para verte enfermo. No es el propósito de Dios. Y con la muerte de Cristo, Dios ha cambiado completamente el paradigma de la relación del hombre con su espíritu. Pero uno tiene que desarrollar una conciencia personal. Por eso digo siempre que lo que debemos hacer es cada hora tomar 5 minutos para pensar a Dios, hablar con Dios. Así se desarrolla una conciencia diferente que va aumentándose hasta que lleguemos al nivel del espíritu, donde nosotros nos volvemos en un espíritu vivificante. Este tema me fascina. En Salmos 103 y versículo 14, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo, de su misericordia y de su ternura. Somos polvo. Si tú sabes que tú eres polvo, nunca vas a tener en tu cabeza, en tu mente, en tu cerebro, pensamientos de orgullo. Lo vamos a eliminar. Nunca vas a intentar como dar valor a las cosas materiales, porque son cosas que van a pasar, que van a desaparecer. Tu sistema de valor va a cambiar. Pero me dijo que esta tierra, este polvo, me parece todavía muy bonito. Y soy de la tierra, pero la tierra es un lugar bonito también. Es decir, que este polvo, aunque sea muy, como decir, ahora mismo desgraciado, pero se ve como huellas de bellezas en esta creación. Es decir, que lo que hace mi constitución, sabemos que tenemos oro, níquel, tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos oro,
en nuestro cuerpo. Tenemos hierro, tenemos mercurio, tenemos todo tipo de elementos químicos en nuestro cuerpo. Tenemos arcilio, tenemos cobre, Sí. tenemos magnesio, tenemos calcio, tenemos un montón de materias químicas en este cuerpo. ¿Cómo lo encontramos en la tierra? Pero siguiendo con la misma, con el mismo pensamiento, que este cuerpo que tiene la misma composición casi que de la tierra, pero este cuerpo va a llegar un momento que no va a poder mantener el soplo de vida. Y cuando se pierde el soplo, la Escritura nos dice que lo que ocurre es que al último momento de su vida, el soplo no deja al hombre. El hombre tiene que rechazar, eliminar, renunciar al soplo. Es como uno muere. Y hay muchos textos en la Biblia que dicen que el hombre, antes de morirse, tiene que renunciar al soplo. Hay muchos textos en la Escritura. ¿Por qué? El soplo no necesita verdaderamente el cuerpo para mantener, para darnos la vida. Los científicos han hecho todas las experiencias, han reunido todos los elementos que representan las condiciones idóneas para la vida. Soplo, oxígeno, carbono, todos los elementos necesarios para probar que la vida, todas las condiciones de la vida, pero no hay vida. No hay vida. El experimento no ha podido llegar a la creación de la vida. Lo que significa para nosotros que la vida es un principio externo a los elementos que son necesarios para el mantenimiento de la vida. Los elementos que se reúnen para crear las condiciones de mantenimiento de la vida no constituyen, no representan la fuente de la vida. La vida es externa. Dios ha llegado a crear en nuestro cuerpo la condición para recibir su soplo. El soplo no es Dios, porque vemos que en el soplo se encuentra en los animales también. El soplo se encuentra en la gente que no cree en Dios también. Entonces, ¿qué hay más allá del soplo? El soplo está acompañado con el Espíritu de Dios. El soplo es lo que ahí viene mi fascinación. El soplo está acompañado con el Espíritu de Dios. Pero el soplo no es Dios. Hay que entenderlo así. Porque un hombre solamente con el soplo, un hombre que no tiene el Espíritu de Dios, es un animal. Es un pecador que tiene que regresar al polvo. Es lo que nos dice la palabra. Entonces, donde se encuentra la diferencia está en la conciencia del hombre que busca la presencia del Espíritu de Dios. Tú puedes ser muy culto, intelectual, tú puedes tener mucho dinero, tú puedes ser muy fiel en la iglesia, pero tu medida, tu nivel verdaderamente se debe medirse con la plenitud o la cantidad, o la presencia, la intensidad de la presencia del Espíritu de Dios en ti. Es la conciencia, Si tú estás preocupado en cada momento con tus problemas, con tus temores,
con tus preocupaciones. Si tú tienes todo este tipo de problemas de la vida, la renta que pagar, tus enfermedades, tu familia, tus hijos, todo eso, tú no tienes suficiente tiempo para acostumbrarte con la presencia del Espíritu de Dios. Tú no tienes suficiente como espacio en tu ser, en tu mente, en tu pensamiento, para acercarte del Espíritu de Dios. Y es la intensidad del Espíritu que hace la diferencia. Y tú verás que cuando el Espíritu aumenta en ti, tú tienes la solución de todos tus problemas. Porque el Espíritu de Dios lo hace todo. El Espíritu de Dios solamente habla y la cosa viene. El poder creador en ti, las circunstancias de tu vida van a cambiar. Depende de la intensidad de la presencia del Espíritu. No sé si llegó a hacerme comprender, porque es un hecho muy importante. Eso no se trata de ser cristiano adventista, no. Eso tiene de una relación íntima con el Espíritu. Pero tenemos que recordarnos que el Espíritu acompaña el soplo. Entonces, cada vez que tú respiras, uno no puede imaginarse el fenómeno biológico que tiene lugar cuando uno respira. Les voy a explicar un poquito. Tenemos la tráquea, que tiene un tejido entatilado, pero es un tejido, podría decir, neutro, porque cuando uno respira, ¿sabe usted que la temperatura de la tráquea, la vía respiratoria, llega hasta 99 grados Fahrenheit? ¿Se dan cuenta que del calor que vamos dentro? 99 grados. ¿Por qué? Porque el aire, cuando absorbamos el aire debe evaporarse. Y porque va a pasar, cuando uno tiene calor, va a sudar. ¿Okay? Entonces va a producir una humedad que va a mezclarse con los alveoles y entonces habrá un aumento de presión porque químicamente hay una actividad de los electrones que aumenta el intercambio entre el oxígeno y el carbón, óxido de carbono, sí. Entonces va a tener un cambio especial de gases y la temperatura elevada aumenta este cambio. Se elimina el carbono, óxido de carbono, gracias, y la penetración, la absorción del oxígeno. Es muy difícil hablar 3 idiomas al mismo tiempo, las palabras. Pero lo más importante es que uno entiende muy bien el proceso, cómo tiene lugar. Es algo fascinante para mí ver que Dios, sabiendo que el Espíritu, el soplo que llega, Él tiene que preparar un lugar donde recibir el soplo, la temperatura, los alveoles, los capilares. Eso es una estructura increíble. Y voy a leer exactamente lo que está sucediendo cuando respiramos. Cuando el contacto se hace entre el soplo y el polvo que representamos. Hay muchos números aquí. Les voy a decir que tenemos los capilares que llevan la sangre en los alveoles del pulmón. Tenemos 2.500 kilómetros de capilares en nuestros pulmones. 2.500 kilómetros.
cada uno tenemos. Tenemos que recordar que estamos hablando el tema global para la semana, que somos como maravillosamente y cuidadosamente diseñados. 2.500 kilómetros de capilares. Tenemos, es muy largo, no podemos imaginar, ¿ok? Eso representa algo, y tenemos 500 millones de alveoles en nuestros pulmones. Y donde Dios ha puesto esta estructura muy sofisticada es para recibir al soplo. Para recibir al soplo. Cada uno de nosotros tenemos estructuras imprecisas. Pero en nuestro pensamiento, como no conocemos muy bien nuestro cuerpo, no ponemos suficiente atención. No pagamos suficiente atención a lo que presentamos. El intento esta semana es llegar a explicar a cada uno de nosotros que este cuerpo que Dios nos ha dado, este polvo que Dios nos ha dado, es un polvo que tiene tanta importancia que Cristo él mismo no ha estado en ningún momento para encarnarse, para tomar su cuerpo, este cuerpo, como su propiedad. Cristo, el Dios que nos ha creado, este cuerpo, este polvo que tenemos, tiene tanta importancia para Él. Él no ha necesitado ni siquiera un momento para encarnarse, es decir, apropiarse de este cuerpo que Él ha creado. Y ahora lo que intentamos hacer es explicar un poco la sofisticación de esta estructura. Por eso no tenemos cada uno de nosotros una responsabilidad muy grande. No debemos esperar que el médico nos diga lo que pasa con nosotros, pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de aprender. Y ahora con el internet se puede hacer fácilmente. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar, de revelar el cuerpo a nuestros niños. Hay video que viene como nuevo, que explica al hombre, al cuerpo del hombre, como un viaje dentro del cuerpo. Es un video que cada familia debería procurarse, de tal modo que los niños aprenden a conocer, porque nunca van a respetar un cuerpo que no conocen. Si, por ejemplo, los jóvenes sabían la complicación del cuerpo, los capilares, los alveoles, nunca se pondrían a fumar. Nunca. Porque van a realizar que cuando fuman hay un calor de 100 grados Fahrenheit que va a mezclarse con la química del humo que fuman. Y eso aumenta el peligro, la acción negativa de la droga que fuman. El calor, pero no lo saben, lo toman. Y también va a envenenar la sangre. Van a tener menos oxígeno que llegue al cerebro. Entonces, el proceso de pensamiento, el proceso de desarrollo de la conciencia. La conciencia es lo que nos hacemos diferente del animal. La conciencia que desarrollamos es lo que nos hace diferente de la persona que no cree en Dios. La conciencia que tenemos es lo que nos ayuda a mantener nuestra salud, ser fuerte en vez de ser fuerte, en vez de ser con salud, en vez de ser con belleza, en vez de ser con alegría. Es la conciencia. Pero tú ves que hay un contacto muy estrecho
entre esta conciencia y los pulmones, entre esta conciencia con los capilares, la conciencia con lo que comemos. Porque si la sangre se intoxica, la conciencia va a bajar. Una comida ácida va a envenenar la sangre y el cuerpo va a tener más toxinas y no va a poder almacenar la cantidad de oxígeno que el cerebro necesita para desarrollar la conciencia. Y el grado de desarrollo de la conciencia es lo que determina tu posición como el espíritu vivificante que representa la meta final de nuestra existencia. Por eso, cuando estudiamos este punto, el polvo, el soplo y el polvo, me doy cuenta también que Dios es increíble. Dios nos ha diseñado para vivir con nosotros. Y Él, como Él se presenta como la vida. Es decir, si yo soy un ser vivo, eso significa que Dios está compartiendo el mismo conmigo. Y no importa, por todos los lados a donde voy, mi Dios está conmigo, porque soy vivo. Eso es la diferencia. El soplo, un espíritu de vida. Y aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. El diluvio es el primer intento para eliminar el pecado. Hay una cosa que debemos entender hoy. Es que lo que Dios quiere de nosotros, tomar la conciencia, tener la conciencia que somos polvo, no somos nada. Y lo que hace la diferencia es la presencia del soplo con el espíritu. El soplo con el espíritu. Pero el espíritu se desarrolla. Es decir, que es un amigo que encuentras y que tú invitas. Tú puedes ser un niño pequeño, tú puedes ser un adulto con mucha experiencia, pero tú tienes con su conciencia, de una manera persistente, buscar a la presencia del Espíritu. Eso es la clave para nosotros como cristianos. Es un acto de conciencia que debemos poner cada día, cada minuto. Buscar con intensidad. La última vez que había predicado aquí, había hablado de los valores. El sistema de valores. El sistema de valores es muy importante. Si tú pones Dios en primer lugar en tu vida, vas a organizar tu vida con respeto a este valor. ¿Qué es un valor? Un valor es una preferencia. Es algo que te gusta. Es algo que te gusta. Por eso Dios está buscando en nuestro corazón. Si tú quieres a Dios, tú lo vas a buscar. Eso es la preferencia. Si mucha gente, a ellos les gusta comer azúcar. ¿Qué hacen? Un pequeño chocolate aquí, una fruta aquí. Es buscar el azúcar. ¿Tú ves? Dios, en nuestra conciencia, en nuestro comportamiento, es la actitud que deberíamos desarrollar. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. La experiencia del diluvio nos dice que Dios, desde el principio, cuando Él sopló en las narices de Adán, el plan de creación era muy bueno. Y nunca este plan se ha, como se dice, como variado. Desde el principio, la raza humana que conocemos ahora
es la misma raza que Dios había creado al principio. No hemos tenido ningún, como se dice, discrepancia, ninguna ruptura. La misma raza sigue desde Adán hasta la misma generación. De generación en generación no hubo ningún cambio. Cada uno de nosotros dependemos directamente, es la misma como línea. Eso es importante. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Esta generación que representamos, nos enfocamos cuando tenemos un problema, vamos a llamar a hermana tal, hermano tal. Vamos a llamar al pastor para ayudarnos. Vamos a buscar al Estado para ayudarnos. Pero lo que Dios nos dice que el aliento en la nariz del hombre no vale nada. Porque este hombre no tiene el poder por sí mismo. No, tenemos el soplo, pero no tenemos el poder. Pero si tenemos el soplo y el espíritu, nuestras oraciones pueden cambiar las circunstancias. Eso es el principio. El hombre no es nada. El hombre es polvo. ¿No? Nos enfermamos, tenemos problemas, pero la búsqueda del espíritu es lo que hace la diferencia. El soplo espíritu es una fuente de vida. En Ezequiel nos lo dice en Ezequiel 37. Así ha dicho Jehová, el Señor, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechas por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si se necesitase de algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. No confiéis en los príncipes, ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Los pensamientos desaparecen con la muerte, según el tipo de conciencia. Algo en que yo creo. Yo quiero que si llego a desarrollar o a obtener, a conseguir la plenitud del Espíritu, mi experiencia con Dios va a ser la misma o lo mismo que Enoch o Elí. Eso lo pienso. Pienso que si llego a desarrollar, a vivir con Dios, acercarme de Él, volverme su amigo, como Enoch. ¿Qué estamos haciendo? No hablamos de reglas de la iglesia, no estábamos hablando del diezmo, no estamos hablando de la escuela sabática, estábamos hablando de una relación personal con Dios. El soplo y la plenitud del Espíritu en nosotros. Estábamos hablando de la conciencia, del sentimiento de la presencia permanente de Dios. Que problemas que llegan no nos preocupan, porque lo único que hacemos es enfocarnos sobre la presencia, la intimacía con Dios. Es lo que hace la diferencia. Es lo que nosotros debemos buscar.
No dejar pasar el tiempo y pensar que las cosas se van a arreglar luego. No. Debemos desarrollar una actitud dinámica, muy activa, para entrar, establecer este contacto, esta comunicación. Hoy, cada uno de nosotros seguimos como respirando. Hemos visto la complicación que hay en el proceso fisiológico, biológico de la respiración. Hay mucha gente, cuando no puede respirar, desarrollan pánico, tienen miedo. Y cuando el corazón no late suficientemente para mover el volumen de sangre necesario, falta oxígeno, y eso se llama hipoxia. El cerebro no llega a acumular suficiente oxígeno para el desarrollo del pensamiento. Hay tres cosas que quiero explicar muy bien hoy. Nos hemos dado cuenta que el soplo entrando en el cuerpo no nos hace seres de valor. Lo que es más importante para nosotros es la conciencia moral. Es decir, tener la vida con el soplo, seguimos como animales. Es muy importante saberlo. Un hombre puede ser culto, educado, con mucho dinero, pero si no tiene un desarrollo de la conciencia moral, él es un animal. Es decir, en cualquier momento este hombre puede matar, mentir, brutalizar, puede volverse un ser como salvaje. Es lo que necesitamos entender hoy. Porque este hombre es un polvo. Y el polvo no tiene conciencia. El polvo no tiene valor. Este polvo tiene una estructura química, tiene una constitución, pero es polvo. Es polvo. Entonces, este polvo ha nacido con una meta. Y cada ser humano que vive sobre la tierra tiene un propósito muy importante. Por eso la Iglesia tiene la misión, hablar de Dios con la gente. La predicación del Evangelio tiene como meta aumentar, desarrollar la conciencia moral. Es decir, la capacidad para el hombre de hacer la diferencia entre lo que es bueno y malo. La posibilidad para el hombre comunicarse con su Dios. Porque en Dios está la vida, está el futuro, está la vida eterna. Un hombre que no desarrolla este nivel de conciencia, no está listo, no está preparado para la eternidad. Y el soplo, la vida que hemos recibido, no es una vida que se limita aquí solamente. La vida que hemos recibido de Dios es una vida que tiene un destino eterno. Pero para llegar a ese nivel hay que desarrollar lo que se llama la conciencia moral. Y la conciencia se puede desarrollar completamente con la presencia del Espíritu de Dios. De otro modo, lo que vamos a decir para terminar es el destino del hombre, la vida, el sentido de su vida. Tiene que ver con el desarrollo de la conciencia moral y la plenitud del Espíritu de Dios. Eso es el último. Eso es el último goal. La meta, la última meta de la vida. Podéis tener dinero, podéis tener educación, podéis tener mucha como buena relación y buena reputación, prestigio,
pero eso no vale nada. Porque hemos nacido del polvo, al polvo vamos a vivir. Porque la conciencia, la plenitud del Espíritu. Pero eso no es suficiente. ¿Cómo uno va a saber exactamente cómo desarrollar? ¿Cómo uno va a saber que el Espíritu está presente en mí? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo lo voy a saber? Porque mucha gente sigue diciendo, orando al Espíritu, orando a Dios. Pero veo que la vida sigue igual para mucha gente. ¿Por qué es así? ¿Por qué no llegamos a un momento en que recibimos una plenitud tan grande del Espíritu que solamente hablando con una persona, la persona siente la vibración del Espíritu? Y solamente hablando con la persona, la vida de la persona cambia. Pedro ha podido tocar al enfermo a la entrada del templo y él se curó, porque no tenemos el mismo poder. ¿Dónde está el Espíritu? El Espíritu se mide con el nivel de dependencia y de entendimiento de la relación con Dios. ¿Qué tipo de relación tenemos? ¿Qué representa Dios para nosotros? ¿Cómo vamos a desarrollar una relación estrecha si no podemos definir o conocer a Dios? Lo que nosotros no hacemos, buscamos soluciones materiales para esta vida, porque somos polvo. Eso es algo natural, pero es exactamente lo que tenemos que superar. No tenemos que aceptar nuestras condiciones presentes, no debemos aceptarlo. Y si nos ponemos a buscar a Dios con la misma intensidad que buscamos el dinero, mucha gente se dedica a buscar dinero, una calificación, trabajan de noche, se despiertan temprano por la mañana para ir al trabajo, no tienen tiempo para comer, buscando dinero, trabajando para pagar la renta. Pero si este mismo tiempo lo podíamos utilizar para buscar a Dios con la misma intensidad, con la misma disciplina, con la misma energía, lo que yo pienso, el soplo, el Espíritu de Dios, esta fuente, cambiaría completamente la química de nuestro cuerpo, cambiaría también las circunstancias de nuestra vida. Y lo que dice la Biblia, si nosotros buscamos en primer lugar Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Mi hermano, para concluir este culto, pues vamos a entonar la nota del himno 53. Himno 53.